Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia, les saluda Alan Arroyo. Iniciamos una nueva temporada de este podcast con la intención de poder tratar a profundidad diferentes temas nacionales y también del mundo que afectan lógicamente a Costa Rica, con todos los puntos de vista, todas las voces y especialmente en esta época de campaña electoral, donde tendremos también un amplio componente político en nuestros diferentes episodios. Bienvenidos e iniciamos con el episodio de esta semana. Utilizar la verificación QR o la verificación de la vacunación del esquema completo digital para las diferentes actividades y eventualmente sí para poder eliminar o reducir restricciones. Esa es la dirección en que vamos. Esa ruta no puede ocurrir de la noche a la mañana o inmediatamente por dos razones, particularmente una, porque si bien hay una reducción, sigue habiendo mucha ocupación hospitalaria. Seguimos por encima de los óptimos. Y dos, pues porque tenemos que terminar este proceso de vacunación. El 13 de octubre, el presidente Carlos Alvarado y autoridades de salud confirmaron la nueva dinámica del país en medio de la pandemia. Mantener la vacunación para cerca de 500,000 de personas que aún están pendientes de recibir las dosis, incluyendo a menores entre 12 y 17 años, que recientemente se amplió esa posibilidad de vacuna, y una apertura paulatina también de las diferentes actividades económicas impactadas por esta emergencia sanitaria. Se une a la directriz también de vacunación obligatoria para el sector público y la recomendación que existe para el sector privado y que rige desde el pasado 15 de octubre. El decreto marca una excepción, eso sí, para personas que tengan dictamen médico o recomendación de un doctor para que no se puedan vacunar de esa forma. Establece la posibilidad de sanciones para aquellos que se nieguen. Por ejemplo, va desde una multa económica hasta inclusive una denuncia en el Ministerio Público o también un proceso administrativo. Lo último rige para el mes de diciembre. Los comercios podrán decidir si trabajan con un aforo del 100% en caso de que pida a todos sus visitantes el esquema completo de vacunación, o podrán operar a un 50% de su capacidad recibiendo a cualquier persona, esté o no todavía vacunada. Usando un código QR que confirme ese esquema completo, es decir, ambas dosis, todo evento o establecimiento comercial tendrá, con algunas excepciones, la reglamentación para el 7 de enero, la obligatoriedad de ese esquema completo de vacunación. Aunque se vislumbra un 2022 más alentador en el manejo de la pandemia, es probable que el nuevo gobierno asuma en mayo con esas medidas todavía vigentes. Noticias Colombia consultó uno por uno a los 27 aspirantes a la presidencia inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos lo hicieron de manera pública, sin una consulta de por medio, como parte de su estrategia de campaña. La gran mayoría se pronunciaron sobre ese tema hasta que fueron consultados por este medio de comunicación. Vamos a escuchar las voces de todos los aspirantes. La mayoría se oponen a la vacunación obligatoria y la exigencia del esquema completo para ingresar a comercios o eventos masivos. Pero antes, esto es un tema realmente importante para discutir en campaña. ¿Qué dice el electorado al respecto? Le hicimos la consulta a don Mario Quiroz del estudio Enfoques Investigaciones MP. Don Mario, bienvenido. ¿Y cuáles son esos datos que arroja el estudio recientemente publicado en el mes de octubre? En el estudio que realizamos para el mes de octubre decidimos investigar sobre qué piensa la gente sobre hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19. A nivel nacional, un 74% de los entrevistados, 3 de cada 4 personas manifestaron su acuerdo con ello. Cuando vemos los datos segmentados, observamos que son los grupos de mayor edad, de más de 50 años, con un 79%, y los de menor nivel educativo, primaria incompleta o completa, con un 83% y un 79% respectivamente, los que mayor acuerdo tienen con una medida de esta naturaleza. En contraposición, menores de 30 años, como también algunos grupos con educación universitaria incompleta y que no manifiestan simpatizar por ningún partido, son los que perfilan los grupos que están menos de acuerdo con hacer forzosa la vacuna.
Ahora, don Mario, ¿es mayoritario ese apoyo por parte del electorado o de los consultados al respecto? ¿Qué pasa con el resto de personas, ese 25%? ¿Realmente podría inclinar esa balanza en la campaña electoral a favor de uno u otro candidato? No es menor decir que un 25% de personas está contra la obligatoriedad de la vacuna. Eso significa 1 de cada 4 personas que conforman un bolsón muy atractivo electoralmente. Y digo esto porque lograr pellizcar un 2 o 3% de ese 25%, que en un escenario en que el pase a segunda ronda va a estar muy peleado y se dará con un porcentaje de votos válidos que la estimación a hoy hace que lo pongamos a rondar a lo sumo en un 18-20%, significa que ese 2-3% puede hacer la diferencia de pasar o quedarse afuera. Adicionemos a eso que hay campañas también cuya vigencia política innegablemente está amarrada directamente a causar polarización. Con todo ese panorama y los datos que arroja la investigación, podemos decir que sí es un potencial tema de campaña y que desafortunadamente ya ha empezado a politizarse en las últimas semanas por algunas candidaturas. Gracias, don Mario Quiroz, vocero de este informe de opinión que se ha dado a conocer recientemente. Voy a comenzar con el repaso candidato por candidato, iniciando primero con aquellos que se oponen a ambas medidas anunciadas por el gobierno y que están en este momento en discusión: la obligatoriedad de la vacuna y la exigencia del esquema completo en comercios. Son 11 los candidatos y vamos a escuchar las diferentes razones. Comienzo con Fabricio Alvarado, del partido Nueva República. ¿Por qué les cuesta tanto respetar al pueblo y tener tacto y consideración por la libre decisión de las personas? Yo estoy vacunado desde hace meses. Lo hice consciente y responsable de mis actos y por respeto a mi familia y a todos los costarricenses. También promuevo e invito a vacunarse como forma de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Pero no creo, sinceramente no creo que obligar a todos a que se vacunen en contra de su voluntad sea la ruta del éxito. Esa no es la manera costarricense de hacer las cosas. Eso no es velar por el bien colectivo. Lo único que logrará ese método de la imposición es tensar más las ya afectadas relaciones sociales que han sido muy golpeadas en estos 8 años del peor liderazgo en la historia de nuestro país. Costa Rica es y debe seguir siendo un país de respetos y de equilibrios. Yo le digo al presidente, nada ganamos con polarizar de nuevo. ¿Por qué más bien no aplica los métodos exitosos de otros países? ¿Por qué no escucha al sector privado, las empresas, los comercios, el pueblo que necesita trabajar? Si desde el principio hubieran sido más efectivos en llevar la vacuna a todo el país, enseñando y explicando en lugar de meterle miedo al pueblo, no estaríamos todavía en esto. En lugar de hacer una campaña fuerte de vacunación con la empresa privada, que es lo que corresponde, acuden al miedo, a afectar al empresario, a dañar más a los pobres, quitándoles la opción de volver a conseguir un trabajo u oportunidad. Yo estoy convencido, como la mayoría en este país, que a este gobierno no le interesa salir de la pandemia y reactivar la economía. Y es que con esta decisión están poniendo en peligro el turismo, las ventas en los comercios, la educación, en fin, el bienestar de todo un país. Así lo han señalado en estos días los diferentes sectores productivos, que además han sido enfáticos en señalar que el gobierno no tomó en cuenta sus criterios a la hora de decidir. Continúo con Eduardo Cruzan, del partido Restauración Nacional. La política debe ser convencer, no obligar. El gobierno debe incrementar la labor de información y concientización para que las personas que aún no se han vacunado lleguen a la convicción de hacerlo. ¿Y qué cree usted sobre exigir este esquema completo de vacunación para ingresar a comercios y a eventos y también a otros servicios? La política también debe ser convencer antes de restringir. Antes de cualquier medida restrictiva debe haber un amplio proceso de información y concientización que lleve convicción a las personas que no se han vacunado para que lo hagan antes de cualquier restricción. Federico Malabasi, del partido Unión Liberal, se opone a la vacunación obligatoria y la exigencia en comercios. Estado inútil.
Antes de declarar obligatoria la vacuna, debería garantizarse que tiene dosis. Antes de estar pidiendo pasaportes y QRs, debería garantizar que funciona su sistema, no que se cae el software. Antes de exigirle a todo el mundo estar vacunado, debió haber autorizado a la Mesa Patriótica, a UCAEP y a la gente a comprar vacunas para que la vacuna sea permeable. Pero salir poniéndola obligatoria sin tener esto es un estado chapa. Y además sin hablar de la restricción. ¿O es que nuestros genios descubrieron cómo el virus, si hay carta de excepción, no viaja en ese carro? Si es cierto número de placa, no viaja en ese carro. Pongámonos serios. Antes de exigir la obligatoriedad, hagamos las cosas bien. Similar ideología la que conserva también Natalia Díaz, de corte liberal y del partido Unidos Podemos. La vacunación masiva contra el COVID-19 es la ruta correcta y debe promoverse utilizando todos los incentivos oportunos. Sin embargo, considero que hacerla obligatoria para funcionarios del sector público, trabajadores del sector privado, cuyos patronos así lo definan, o para ingresar eventualmente a establecimientos comerciales, es abusivo, tomando en consideración que la misma Organización Mundial de la Salud se ha opuesto a la obligatoriedad de dicha vacuna. Por ese motivo he solicitado al Poder Ejecutivo el expediente administrativo donde conste el procedimiento y las justificaciones técnicas y o científicas para la emisión de dicho decreto. Óscar Campos es candidato del partido Encuentro Nacional y también se opone a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo. Vacunación obligatoria es un exceso en este país. Me parece que va caminando bien y debería haber seguido caminando bien la vacunación. La posición obligatoria me parece que es un acto arbitrario que va contra los derechos de los ciudadanos. Y me parece que se va a caer en sala constitucional y en contencioso administrativo. Y bueno, va a quedar el gobierno en medio palo. Me parece que es un acto que no está bien. Estoy de acuerdo en que la gente se le tenga el espacio para vacunar y se haga toda una campaña de vacunación. Eso está bien. Pero de ahí a obligarlo y hacer todo un decreto, y eso me parece que es propio de los países autoritarios extremos y no genera reactivación económica ni genera buena vibra para los costarricenses en un momento tan complicado como el que estamos. Y el tema de los comercios, me parece que los comercios, muchos de ellos no van a exigir eso porque la gente no va a ir a comprar y va a ir a comprar a otros comercios donde no les vayan a exigir eso. A la feria del agricultor. Entonces, para ir a la feria del agricultor usted va a tener que llevar eso. Y si no, no puede ir. En esta lista de los no a la vacunación obligatoria y no a la exigencia en comercios, también está Marisela Morales del partido Unión Costarricense Demócrata y también Roland Jiménez del partido Movimiento Social Demócrata. La vacunación es un derecho que tiene todo ser humano para salvaguardar su vida. Nosotros tenemos que ser conscientes de esas necesidades. El Estado está en la obligación de facilitarle a los ciudadanos el beneficio que han adquirido durante mucho tiempo, y ese beneficio es la salud. Los que gusten vacunarse, se vacunan. Los que no quieren vacunarse, están en su derecho. Tenemos un país de democracia donde cada persona es dueño de decidir si se vacuna o no se vacuna. Pero algo importante es con respecto a la situación de la economía que están pasando los costarricenses para poder abrir sus restaurantes o sus sodas. Existe un protocolo y ese protocolo hay que respetarlo. Me parece completamente fuera de base, imprudente y típico de un régimen totalitarista. Las vacunas son buenas, sí, pero aún así nunca se ha generado el aspecto de obligatoriedad al punto de que usted no pueda entrar en un comercio, no pueda trabajar o cosas por el estilo por no ponérsela. Esto definitivamente no encaja dentro de una república democrática. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
Seguimos con los candidatos opuestos a la vacunación obligatoria y la exigencia de ambas dosis para ingresar a comercios o diferentes eventos masivos. Están dos aspirantes que son médicos, pero que para sorpresa de algunos tienen una posición en contra de estas medidas. Walter Muñoz, actual diputado y aspirante presidencial del Partido Integración Nacional. Como médico, he estado de acuerdo en que se realice la vacunación. He sido el más crítico de que esto debió haber terminado desde hace varios meses en una inmunidad de rebaño. Por la incompetencia de las autoridades de salud no se hizo una contratación con la diversidad y entonces estamos de acuerdo en que se siga adelante, pero no estamos de acuerdo en la exigencia que tienen para lograr activar la economía, evitando que muchas personas puedan ingresar a ciertos lugares. Hay que aclarar que el tema de las autoridades sanitarias ha sido contraproducente para la reactivación económica y mi recomendación es que estamos a favor de la vacunación, pero en contra de poder obligar a la población a vacunarse si esta, como un derecho humano, tiene la posibilidad de tomar otras alternativas. De manera que no estamos de acuerdo en el tema de que se afecte el comercio y se afecten las actividades simplemente por la ineficiencia de este gobierno de haber terminado con mucho tiempo antes la vacunación en toda la población. También está la opinión del médico Cristian Rivera, candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana. El gobierno ha tomado esto como una herramienta de polarización que lo que ha hecho es dividirnos en momentos donde lo importante es reconocer que los factores de riesgo de obesidad, hipertensión, fumado y diabetes son los determinantes para casos de COVID complicados, para hospitalización, para ingreso a cuidados intensivos y desenlaces fatales. La vacunación va a favorecer, pero en un Estado de Derecho donde cualquier procedimiento médico tiene que estar avalado por el paciente, es fundamental que eso se respete. Y la información y la transparencia es algo que suma, pero eso en este gobierno no se ha dado. Es importante que a la luz del desafío que tenemos de la reactivación económica, reconozcamos que ya todos tenemos claro cuáles son los elementos para salir adelante con la pandemia. Bloquear la libertad y generar la obligatoriedad lo que hace es un atropello de los derechos y generar una polarización innecesaria después de año y medio de miedo, incertidumbre y sufrimiento. Y cerramos este bloque primero con Martín Chinchilla del partido Pueblo Unido. Creemos que la vacunación ante cualquier emergencia sanitaria, en este caso la pandemia por COVID-19, es importante y necesaria para garantizar la protección y defensa de la vida. Sin embargo, creemos que el gobierno debe de tener claro el derecho humano de los costarricenses a decidir si se aplica o no la vacuna. Parte del problema radica, consideramos, en que la información sobre vacunas no ha sido la mejor y por ello el temor, la duda y la desconfianza que se ha generado. No podemos tolerar también que se condicione el derecho al trabajo, incluso con amenazas de despido, como se ha dado, el libre tránsito y la actividad económica, imponiendo restricciones y medidas sobre la base del autoritarismo e imposición y sin que a la fecha, sobre todo, se vea un resultado satisfactorio. Ya mucha ha sido la afectación a la estabilidad laboral y económica de los trabajadores, sobre todo la de los más humildes y de quienes no pueden trabajar sus negocios y comercios. Creemos que ya con el tiempo transcurrido de pandemia se debe de tener la capacidad de abordaje y acción sin afectar la economía del país y la de los costarricenses. Y también con Camilo Rodríguez del Partido Renovación Costarricense, quien nos confesó que su hija perdió a 2 seres queridos por COVID-19 en el mismo día y que cree en la vacunación pero sin que hayan imposiciones. Apoyo la vacunación, pero no estoy de acuerdo con que se limite el ingreso a comercios con la doble vacunación. Apoyo la posición de la Iglesia Católica que dice, bueno, ya estamos con el distanciamiento, estamos con el protocolo de cuidados. Eso es lo que creo correcto. Yo estoy de acuerdo con la vacunación, pero obligar a la gente a vacunarse es irrespetar la libertad de cada quien en una democracia.
Esto es Voces, nuestro podcast noticioso de Colombia. Recuerden también seguir nuestro canal de YouTube, Colombia Digital, y compartir este programa en nuestras diferentes redes sociales y también en colombia.co.cr para que esta comunidad vaya creciendo en audiencia, también en opiniones, inclusive, que pueden hacer llegar por medio de las diferentes redes sociales. Seguimos con este repaso de los candidatos y tenemos el grupo de aspirantes con opiniones divididas en ambos temas. Se oponen a la vacunación obligatoria, pero dejan abierta la posibilidad a que los comercios exijan el ingreso de solo vacunados por orden del gobierno. Vamos a escuchar primero a Óscar López, candidato del partido PASE. Nosotros en el PASE no estamos de acuerdo que se obligue a la gente, porque en el marco de los derechos humanos usted es libre de decidir. Desde esa perspectiva, por supuesto que eso tiene consecuencias y cada persona que decida no vacunarse tiene que saber que acometerá sus consecuencias por no hacerlo. En mi caso, aunque yo no quiero obligar a nadie, yo tengo las 2 dosis. Estoy completamente vacunado, pero respeto profundamente a quien no quiera vacunarse. Y con respecto al cuadro básico de vacunas obligatorio para eventos y espectáculos públicos, aquí cambia la cosa. Me parece absolutamente razonable para lograr llevar al país a una inmunidad de rebaño que se pida que en los espectáculos, en los eventos y en comercios, pues a la gente se le esté pidiendo el esquema básico. ¿Por qué? Porque si no te querés vacunar, no te vacunas. Bueno, pero bueno, hay consecuencias. Aquí están las consecuencias. Yo creo que es absolutamente legítimo y además es muy motivante que se empiecen a levantar las restricciones a cambio de que la gente se vacune y que presente su cuadro pues completo. Posición similar tiene Welmer Ramos, candidato del partido Acción Ciudadana, partido en este momento de gobierno. No vacunación obligatoria, pero sí a la restricción en comercios. Yo creo que el interés de la sociedad de protegerse contra una pandemia como esta está por encima de cualquier interés individual. Y si bien los individuos tienen la libertad o no de vacunarse, esa libertad tiene implicaciones de carácter social. Y entonces una medida como no aceptar gente que no tenga la vacuna en eventos masivos es una medida de protección social válida. 4 aspirantes dicen no a la vacunación obligatoria, pero consideran que es potestad de cada comerciante definir quién entra o quién no a sus establecimientos. Vamos a escuchar a Rolando Araya de Costa Rica Justa, quien en su declaración fue el único que nos habló de otras alternativas para poder atender esta emergencia por COVID-19. Me parece que no todos los que no se han vacunado lo han dejado de hacerlo porque se oponen. Hay evidencia de que todavía falta mucho por andar. Yo pienso que podemos llegar con facilidad a la inmunidad de rebaño. Pero si se hace de esta manera, entraña otro tipo de complicaciones. Lo primero es que exagerar en las medidas como las que están tomando puede repercutir de nuevo en contra de la economía y esa es una prioridad nacional. Los efectos sociales de la inactividad económica en que hemos pasado por las medidas que se han tomado han causado mucho sufrimiento. La gente está reactiva a todo eso. Eso debe manejarse de otra manera. Creo, si me tocara a mí, yo, sin duda alguna, impulsaría desde la presidencia la investigación científica seria sobre otras formas y no cerrarnos completamente a condenarlas sin haber estudiado eso. Y segundo, que solamente ante una situación más extrema que la que tenemos, se puede amenazar al pueblo con vacunación obligatoria y persistir en medidas que no han demostrado su eficacia para detener la pandemia. Sobre la exigencia en comercios, tuvimos que pedirle mayor claridad a don Rolando Araya. Lo que el comercio haga está en libertad de hacerlo. Yo podría alegar libertad en si quiero o no vacunar, pero tengo que respetar el derecho de alguien que tiene un restaurante de decidir si me permite que yo entre sin vacunar ahí o no. Me parece que la forma en que lo están planteando presiona de mala manera a la población y logra efectos contrarios a los que se pretenden.
Otros candidatos tienen la misma posición, que los dueños de tiendas, restaurantes, bares y otros establecimientos sean los que decidan quién entra y quién no entra. Escuchamos a Sergio Mena del partido Nueva Generación. Yo no estoy de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna. Creo que la vacuna y el sistema de vacunación es bueno para Costa Rica, pero debe ser en la decisión de cada uno, de cada persona, el asistir a precisamente aplicarse esta vacuna. En lo personal, yo tengo el esquema completo por decisión propia, por mi decisión, y yo he asistido al llamado que se ha hecho, pero me parece que la obligatoriedad, la exigencia, el que tomen del brazo a una persona y la coaccionen a la punzada de la vacunación, no lo veo como algo positivo. Me parece que puede haber capacitación, educación, sensibilización, y si alguien no desea ponerse la vacuna, pues es bajo su responsabilidad. Y considero que la exigencia o la posibilidad de exigir los esquemas completos en comercios y lugares, me parece que eso queda a criterio de cada uno de los dueños de las cafeterías, de los restaurantes, de los bares. Me parece que el gobierno tampoco puede coaccionar a un negocio, a una cafetería, a una tienda, a que le exija el esquema completo a las personas. Me parece que estamos en una crisis económica y sí deben haber protocolos, lavado de manos, alcohol en gel, distanciamiento, etcétera, pero me parece que debemos tener más coherencia a la hora de aplicar las medidas. También Vivian Quesada, quien es candidata del partido Fuerza Democrática. Recordemos que los negocios tienen la posibilidad de reservarse el derecho de admisión. Son establecimientos que tienen un carácter privado y como tales ellos son los que consideran si permiten o no el libre ingreso o el ingreso restringido de sus clientes a esos comercios. Se reserva el derecho de admisión. La libertad es el don más preciado que tenemos las personas y es un derecho que tenemos que defender en cualquier circunstancia. Y ahora Eli Fenside del Partido Liberal Progresista. En el Partido Liberal Progresista creemos firmemente que la libertad acarrea responsabilidad. Y en el caso de la vacunación contra el COVID, lo responsable tanto con uno mismo como con nuestros semejantes es que las personas se vacunen. Sin embargo, no creemos en la obligatoriedad de vacunarse. En primer lugar, ninguna persona puede ser llevada a la fuerza contra su voluntad para introducirle en su cuerpo una sustancia que se rehúsa a recibir. En segundo lugar, el gobierno ha sido muy negligente en el manejo de la campaña de vacunación. A estas alturas todavía las vacunas no están disponibles para toda la población y por lo tanto pretender limitar los derechos de las personas basados en contar con la vacunación cuando el propio gobierno no ha hecho lo propio es un abuso y es una limitación injustificada de los derechos y las libertades de las personas. También entendemos que las personas tienen derecho a no relacionarse con personas que no estén vacunadas para no ponerse en riesgo. En ese sentido, reconocemos que los comercios, por ejemplo, tienen el derecho de restringir la admisión, pero la decisión debe de recaer en cada uno de ellos y no como una obligación impuesta por el gobierno. Ciertamente creemos que la ruta para finalmente recuperar la normalidad en alguna medida pasa por la vacunación masiva. El gobierno debe de acelerar el proceso, debe de también incrementar la campaña de información para lograr que la mayor cantidad de personas se vacune. Y de esta manera pues lograr la ansiada inmunidad de rebaño. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Gracias por escuchar nuestro podcast Voces. Los invitamos a compartir este episodio en las diferentes plataformas y que más personas se puedan unir a esta comunidad. Vamos finalmente con los candidatos de los 27, los que se muestran de acuerdo con las medidas para poder combatir esta pandemia anunciadas e impulsadas por el gobierno. Tengo que decir que en algunos casos los aspirantes no fueron tan claros al dar su opinión y tuvimos que pedir aclaraciones y hacer nuevas consultas por medio de sus encargados de prensa.
Uno de esos ejemplos es José María Figueres, del Partido Liberación Nacional. Dice que apoya las medidas de vacunación, pero su encargado de prensa dijo que esta era la única declaración. Nos quedaron algunas dudas, vamos a escuchar parte de lo que dice. Él no se refiere a las exigencias en comercios, ni tampoco recibimos una respuesta clara sobre ese tema a las diferentes consultas. Comprendo la resistencia de algunas personas a vacunarse. Al mismo tiempo, yo pienso que no solamente tenemos que pensar en nosotros mismos, sino tenemos que pensar en el prójimo, en la familia, en las amigas, en los amigos, en las personas con quienes trabajamos y cómo nos protegemos para protegerlos a ellos. Es en ese sentido, y viendo la realidad de que el 90% de los fallecidos en nuestros hospitales por COVID son personas sin vacuna, que yo he venido apoyando de una manera decidida y clara los programas de vacunación en nuestro país. Otra opinión que quizá no queda tan clara es la de Carmen Quesada, del Partido Justicia Social. Ella dice que apoya la vacunación obligatoria, pero que no existan sanciones. Además, luego de nuestra insistencia, ella nos aclara que está en contra de que sea obligado el esquema completo para ingresar a los diferentes establecimientos comerciales. La vacunación obligatoria antepone el bienestar público y sanitario sobre las libertades individuales. Esa es la responsabilidad de un estado de bienestar como el nuestro. No obstante, la implementación de la obligatoriedad de la vacuna debe de ser excluyente en términos de imponer sanciones a quienes no lo hagan. Rodolfo Hernández, quien es médico y aspirante a la presidencia por el Partido Republicano Social Cristiano, apoya que la vacunación sea obligatoria, por ejemplo, para el sector público, pero se opone a limitar a los comercios en su actividad lucrativa. Que aquí el tema en discusión no es si se debe vacunar a la población o no. Existe legislación clara que le permite al Ministerio de Salud la aplicación obligatoria de una vacuna en caso de enfermedades transmisibles. Eso está contemplado en el artículo 150 de la Ley General de Salud y sus excepciones. El Poder Ejecutivo, en este caso, el gobierno del PAC, ha sido omiso e irresponsable en el manejo de la pandemia, evidenciado por un inicio tardío en la adquisición de vacunas y en la lentitud de su aplicación. Es hasta los últimos meses de este año que se ha intensificado la vacunación y ampliación de la misma. Así que exigirle a la población que tenga el esquema completo y el código QR es una charlatanería, es pasarle la responsabilidad del Estado al pueblo, en donde primero debe comprometerse el gobierno a cumplir con la vacunación como está establecido. Si la vacunación hubiera sido más intensiva, no estaríamos en este momento discutiendo estas medidas que afectan al individuo, al empleo y a la reactivación económica. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Finalmente vamos con los candidatos que expresaron un sí contundente a la vacunación obligatoria y también a la exigencia del esquema completo de vacunación para los comercios. Son cerca de 8 aspirantes. Sorprendidos, algunos, ante la opinión de Luis Alberto Cordero, del partido Movimiento Libertario. Completamente de acuerdo en que la vacunación sea obligatoria, porque está de por medio no solo la protección de cada uno y cada una de los costarricenses, sino también de los costarricenses en su totalidad como país, como nación. He escuchado posiciones que respeto pero que no comparto, de que obligar a las personas a que se vacunen es un atentado a la libertad individual de las personas. Eso puede ser cierto en otros casos, pero cuando está en juego la salud pública, la salud de un país entero y del mundo entero, la ley y las disposiciones normativas no solo están intentando proteger a una persona en particular, a cada uno de nosotros, sino también están intentando proteger a todo el país. Por lo tanto, es perfectamente viable y no viola ninguna libertad individual la obligatoriedad de la vacuna. Tampoco
la posibilidad de que establecimientos comerciales de cualquier naturaleza impidan el acceso a sus instalaciones a una persona que no muestre un certificado de vacunación. A nadie le están coartando ninguna libertad. En primer lugar, porque los establecimientos son privados. Igual pueden a uno no dejarlo entrar por otras razones, pero con mucho más razón en este caso. Y en las oficinas públicas de la misma manera, no hace ninguna distinción. Estamos todos protegiéndonos y el Estado tiene esa obligación, por lo cual yo respaldo esa decisión. También escuchamos a John Vega del Partido de los Trabajadores. Desde el Partido de los Trabajadores estamos a favor de la vacunación obligatoria. Creemos que las vacunas en general son una conquista de la ciencia, de la humanidad y de la clase trabajadora, que ha hecho posible que en esta pandemia, como en ninguna otra antes, se haya contado con la posibilidad de contar con una vacuna que combata el virus, vacuna que lamentablemente ha estado concentrada en un puñado de países ricos que se han negado a liberalizar las patentes y a brindar la oportunidad que todos los países tengan la cantidad necesaria de vacunas para poder enfrentar esta crisis. En ese sentido, nosotros no compartimos el discurso de los sectores antivacunas que apelan a supuestos derechos individuales y los ponen por encima de la necesidad que tiene la sociedad de combatir y de erradicar las enfermedades en general y de enfrentar esta pandemia en particular. Nadie tiene el derecho a elegir enfermar a otras personas, existiendo la posibilidad de combatir el virus. Y creemos que más bien en la empresa privada, en el sector público, se tienen que garantizar todas las condiciones para que los trabajadores pues puedan asistir dentro de su horario de trabajo a vacunarse y en aquellos casos donde pues se tienen reacciones adversas también tengan el tiempo de recuperación necesaria. José María Villalta del partido Frente Amplio, sí a las dos propuestas y medidas que impulsa el gobierno. La libertad individual, según nuestra constitución política, puede limitarse cuando se trata de proteger la salud pública, el orden público y los derechos de las demás personas. O como dice una máxima más sencilla, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, se ejerce la libertad individual, pero esa libertad no es irrestricta. Puede limitarse cuando es necesario proteger la vida y la salud de las demás personas. Y en este caso estamos ante esa situación. A mí me parece, lo que sí me ha llamado la atención es que solo se exija obligatoriamente la vacunación en centros públicos, en instituciones públicas, pero es contradictorio que sea opcional en centros privados, como si la vida de los trabajadores de los centros privados valiera menos o tuviera menos valor. Creo que la medida debe ser equivalente en lo público y en lo privado. Y también me parece que al gobierno le ha faltado mejor comunicación, más diálogo para promover la medida. Me parece que es necesario al mismo tiempo informar mejor a la población sobre la necesidad, sobre los beneficios de la vacunación, que es necesario tener un enfoque preventivo, educativo y no simplemente represivo con las personas que no quieren vacunarse. Creo también que a esos trabajadores que no quieren vacunarse, antes de aplicar sanciones, debe buscarse dialogar con ellos, debe buscarse ver las razones y que el gobierno debe ser más transparente, brindando, por ejemplo, toda la información sobre las vacunas, eliminar cláusulas de confidencialidad en los contratos y todo aquello que genera suspicacias en la población sobre la vacunación. Es decir, la medida de aplicar una sanción debe darse después de un proceso de promoción, de información clara, y en esa parte sí creo que ha fallado el gobierno. Sin embargo, creo que ante todo hay que poner la salud pública por encima de intereses individuales. También está a favor de las medidas Greivin Moya, periodista y candidato del partido Fuerza Nacional. Tanto en el sentido de que si yo voy a ir a un estadio y no tengo vacuna, voy a poner en riesgo a los que puedan estar ahí porque yo estoy más expuesto. Y hay que tomar en cuenta de que el asunto es que esto es una pandemia con un virus que se propaga fácilmente. Entonces, si yo no quiero ponerme la vacuna, está bien, pero debería aislarse, no concurrir a sitios donde hay otras personas. Imagínese un padre de familia que no quiera vacunarse. Está exponiendo a sus hijos, si tiene hijos, está exponiendo a su esposa, a sus padres, a sus abuelos. Es un asunto que yo creo que ha perdido la conciencia de que
es una acción de colaboración comunitaria en virtud de que estamos en una pandemia donde el virus es fácilmente transmisible y ya hay evidencias de eso científicas. Por eso no lo estoy inventando yo, está ahí claramente. A mí me parece que la gente debería tomar conciencia de que si no quiere ponerse la vacuna, tendría que estar más tiempo aislado para no tener ese riesgo de ir a contagiar a los demás. Entonces, yo no me quiero poner la vacuna, no tengo la vacunación, el sistema de vacunación completa, igualmente yo debería ser consciente entonces de no acudir a sitios donde yo podía contaminar a alguien más. Rodolfo Pisa, del partido Nuestro Pueblo, también dio su opinión breve ante estas medidas. En las condiciones de Costa Rica y el mundo en relación con la pandemia del COVID-19, los efectos sobre la vida y la salud de las personas, creo que la vacunación debe ser obligatoria. Es necesario, además, para poder volver a abrir los estadios, las discotecas y poder eliminar las restricciones que tanto afectan a la economía y a los trabajos de los costarricenses. Y escuchamos a Rodrigo Chávez, del partido Progreso Social Democrático. Nuestra Ley General de Salud establece en el artículo 147, 150, 152 y 153, entre otros, el marco bajo el cual es no solo legal, sino deseable que la gente se vacune y que la gente demuestre que se ha vacunado a través del certificado de vacunación. Imagínense que el artículo 147 obliga a las personas como individuos a vacunarse contra enfermedades transmisibles. El 150 dice que el Ministerio de Salud tiene la potestad de obligar a la vacunación de las enfermedades transmisibles en el país, y el 152 dice que las personas tienen que demostrar que están vacunados contra estas enfermedades que sean pandémicas. De hecho, el 153 del artículo 153 de la Ley General de Salud le obliga a los padres a presentar certificados de vacunación para matricular a sus niños en la escuela. Esto no es nuevo. Costa Rica tiene que erradicar este enemigo del coronavirus. La ciencia es clara, la vacunación es el camino a seguir y por tanto lo que haría Rodrigo Chávez es aplicar la ley tal como está en estos momentos en nuestra legislación. La vacunación y la apertura de los centros comerciales, de las pymes, el poder volver a establecer actividades económicas son parte importante de la reactivación. Por el amor de Dios, tenemos casi el 30% de la población económicamente activa con jornadas reducidas, desestimulado a buscar trabajo o en simple desempleo. Y para terminar, finalizamos con doña Lisnet Saborío, quien es la candidata del partido Unidad Social Cristiana. También a ella le tuvimos que pedir diferentes aclaraciones a su encargado de prensa, pero nos confirmó que está de acuerdo con la vacunación obligatoria y que se ha exigido un comprobante accesible para todos en los diferentes comercios. Me parece que algo que resulta muy importante también es facilitar los medios por los cuales vamos a mostrar que esa vacunación ya se dio. Tomemos en cuenta que no siempre de manera tecnológica es como podemos mostrar esa vacunación. Recordemos a muchísimas personas que es mediante el uso de un carné o de otras formas que puede hacerse y que esto no los vaya a dejar de manera alguna excluidos de un servicio porque no tienen los medios tecnológicos para mostrar. Esto es Voces, nuestro podcast de Noticias Colombia. Ya escuchamos las opiniones de los 27 candidatos a la presidencia con esas medidas para seguir combatiendo la pandemia y relacionadas a la vacunación. Sea obligatoria o no, sea exigida o no en los diferentes comercios para finales de año, está comprobado con números que la vacunación contra COVID-19 salva vidas y es efectiva. No está en discusión que la mayoría de hospitalizaciones tienen un esquema incompleto o ninguna dosis de esta vacuna.
Ahora, los efectos políticos están por verse en la toma de decisiones y, lógicamente, en el comportamiento del electorado. Gracias por escuchar Voces. Los invitamos a compartir este episodio y esperar los próximos en las diferentes plataformas digitales. Se despide Alan Arroyo con la edición de Juan Carlos Ugalde. Nos escuchamos en la próxima. Voces, el podcast de Noticias Colombia.